las actividades, llevar las actividades a los barrios, al territorio. Bueno, ella nos va a contar bien esta actividad, y yo lo que quisiera es que Germán, director de la carrera de Medicina, Germán Guaretti, nos diga algunas palabritas para introducirnos en el tema, y ya los dejamos con Sofía. ¿Sí? Bueno, gracias. ¿Desde acá? Sí, ¿desde acá? ¿Está bien? Sí, como quieras. Bueno, gracias, Sofía. Bienvenidas a todos y todos. Y bueno, esto que decía recién Mabel de curricularización de la extensión es uno de los mandatos o de los preceptos que el Consejo Interuniversitario, que es la institución que nuclea a todos los rectores y rectoras de universidades públicas de nuestro país, da como mandato para la mejora de los procesos de enseñanza. Es decir, que la actividad de vinculación con el territorio y la actividad académica estén entrelazadas. Nosotros desde la carrera tenemos desde el primer año estas actividades vinculadas a curricularización de la extensión, es decir, a la vinculación del territorio con las asignaturas que estamos llevando adelante. Justamente en las jornadas que vamos a desarrollar la semana que viene hay algunas ponencias de estudiantes avanzados. Maya, por ejemplo, tiene un trabajo de curricularización de la extensión. Sofía también va a presentar esto ahí también. Y en este caso, algo que tiene que ver con un eje transversal, que es la gestión. Nosotros empezamos a trabajar gestión desde el primer año, de manera integrada y enlazada con otros contenidos disciplinares. Y bueno, y en paralelo, Sofi transita su vida como estudiante y su vida como cogestora de una institución sanitaria con un sistema novedoso en la región. Así que hoy vamos a escuchar eso. Bueno, gracias a todos por venir, principalmente también a la universidad, que entiendo que este es un espacio que para todos es sumamente productivo y me parece que nos permite crecer un montón, lo valoro un montón y les agradezco a todos que forman parte de la Universidad de Río Negro. Germán, en un principio, en diciembre, te conté aquella idea y contarles a todos, hubo predisposición total. Me escuchó, me sugirió y a partir de ahí empecé a maquinar y empecé a quizás pensar el espacio de la universidad como un espacio para poder unirlo a mi proyecto personal, que ahora les voy a contar un poquito más o menos de qué va. A partir de ahí le hablé a Vivi también, fue el nexo directo con extensión, la gente de extensión. También nada que decir de nadie, digamos, todos me abrieron el espacio y le agradezco y lo valoro un montón. Esto surgió como pensando en las jornadas de extensión que vamos a tener en fines de abril. Le conté a la gente, a Guilla, acá, a la gente de extensión, mi proyecto y me propusieron si quisiera contar mi experiencia. Entonces, nada, decirles que esto es mi experiencia, no pretendo bajar data, teoría, nada de eso, soy simplemente un estudiante de segundo, así que compartirles lo que he tenido el privilegio de ver y transitar, y bueno, y queda el espacio abierto para todas las sugerencias que me puedan dar. El título a mí me parece muy representativo del proyecto, es un spoiler, o sea, prefiero por ahí que después nos vamos a volver a esto, pero nada, solamente decirles que esto es lo que dijo una persona, contexto, Mencue, que es un pueblo que está a 60 kilómetros de Comayo. No es un pueblo, sí, es un paraje que está a 60 kilómetros de Comayo, que está más o menos a 120 kilómetros de acá. Son línea sur, zona rural. Y solo para que tengan esa info y que podamos procesar esto. Pasamos al siguiente. Contarles quién soy, mi historia. Yo soy Sofía.
Soy Mic de Pichileuco, nací, me crié y actualmente vivo en Pichileuco, lugar que disfruto y me proyecto constantemente en poder seguir ahí. Soy estudiante de medicina de segundo año, tengo una historia académica también que traigo conmigo, y es que estudié en la Universidad de Comahue, hice más o menos el 40% de la carrera de medicina. Así que actualmente soy un rejunte de las dos universidades. Y bueno, estas fotos me parecieron, por ahí un poco me representan. Arriba a la derecha soy yo en el Hospital Castro Rendón en Neuquén haciendo una rotación en cuidados paliativos pediátricos. A mí ese día me pareció, ya vamos también a hablar de eso, pero ese día tuve la posibilidad de tener contacto con la gente como estudiante, en este caso de la Universidad del Comahue. Abajo soy agarrando la pala, básicamente estoy yo ahí trabajando, eso es algo así. Y después, bueno, mi infancia, que me define, la verdad es. No solo parte de mi pasado, sino que es lo que hoy en día, si bien estoy un poquito más grande, sigue siendo igual. Eso es parte de lo que sigo siendo. Como se podrán dar cuenta, tengo un sentido de pertenencia muy grande con la línea sur. Pichileuco es un paraje que se encuentra a 60 kilómetros de acá, también de la línea sur. Y vivo a 9 kilómetros de Pisca, que es un pueblo que tiene alrededor de 600 habitantes. Y básicamente donde vivo es la casa de mi abuela al lado del río y la mía. Es eso. No lo tengo bien claro en qué momento, pero desde un principio, desde la infancia, que tuve el proceso de haber idealizado la profesión, ¿no? Porque si bien soy pobladora de la línea sur, tenía la posibilidad de ver a los equipos de salud rural cómo trabajaban, y la verdad me proyecté siempre en ese sentido. Deseaba poder formar parte de ese equipo de salud. Hoy entiendo que quizás con unos preconceptos que han cambiado, unas ideas que cambiaron, entiendo que por ahí me idealizaba como, no sé, un modelo médico hegemónico en donde la cosa fue cambiando y fue creciendo, creo yo, de forma positiva. Me fui a los 19 años a Cipolletti con esta idea de poder llegar a cumplir mi objetivo de ser médica para algún día poder volver y ejercer la profesión acá. Después de la pandemia me volví, pero me volví sabiendo que estaba en la Universidad del Negro acá, me volví dispuesta a empezar mi ingreso, a no saber si podía entrar, quizás no entraba, dejando mi formación en Cipolletti y bueno, empezamos de nuevo. Una vez que vine acá, volví a mi casa, a Pichileuco, y empecé, creo que es la siguiente diapo. Tuve privilegio, me parece, hoy en día, tuve el privilegio de poder empezar a tener pequeñas intervenciones en un proyecto que se empezó a gestar en ese momento junto a Marcelo Gremiger, que es médico generalista, especializado en la evaluación y tratamiento del dolor. Trabajó muchos años en la zona rural y bueno, se empezó a gestar este proyecto completamente ambicioso, porque en la línea sur no había medicina de forma privada, tampoco de primer nivel de atención. Entonces empecé a involucrarme, inevitable fue. Y bueno,
a partir de que me empecé a involucrar, en ese momento estaba yo cursando el ingreso, no, fue el año anterior, que estaba estudiando para el ingreso, para poder estar acá, y tuve tareas de administración, de gestión de las instituciones. La institución es el CSIC, el CSIC significa Centro de Salud Integral de Comayo, que básicamente es un centro de atención médica en donde hoy en día trabajan alrededor de 12 especialidades, trabaja kinesiología, nutrición, psicología, psicopedagoga, médico cirujano que hace tratamiento, hace evaluación en gastroenterología, también un cirujano traumatólogo que hace evaluación y tratamiento del dolor, Marcelo, que es médico general. ¿Qué me falta? Nutrición, eso lo dije, bueno, con 2 especialidades, que empezó siendo un proyecto de atención privada, lo cual fue terrible, fue complejo, por un lado, por los ideales propios que tenemos con Marcelo, pero bueno, siempre fue una intención de poder llevar el acceso a las personas al sistema de salud y bueno, si bien todavía no era estudiante de la Universidad de Río Negro, era mi apuesta poder llevar estos 2 caminos que vayan hacia el mismo lugar. Empecé quizás con todo la habilitación de los consultorios, fue un trabajo interesante, fueron más o menos un año para que se den una idea. En Comayo pusimos el primer centro, el cual se habilitó por fiscalización sanitaria, y desde que tuvimos el centro listo hasta que estuvo habilitado por la provincia, Ministerio de Salud, fueron 7 meses con el consultorio cerrado. Eso es una complejidad obvia económica, digamos. Y después las dificultades que traía que sea el primer lugar privado, en donde la gente, nosotros, los que somos de vida allá, toda la vida nos atendimos en el sistema público. Y bueno, por suerte se dio la posibilidad de empezar a trabajar con familia. Eso nos abrió las puertas a millones de posibilidades, porque empezó a venir la gente que tenía como médico de cabecera asignado a Marcelo, y bueno, me estoy adelantando, por ahí la siguiente diapo. Y bueno, se nos empezaron a abrir un montón de posibilidades de trabajo. Yo, quisiera aclarar que esto como socia del consultorio en sí, no haciendo prácticas médicas, obvio, por más de que me encantaría, mi laburo no pasaba por ahí, pasaba por gestión, administración, contactarme con gente, generar redes para poder quizás coordinar trabajos. Empezamos en Comayo, acá. A partir de ahí empezamos a ver que venía gente de todos lados a atenderse ahí, porque el próximo médico que hay de PAMI, que trabaja en PAMI, está en Nahuapi, está acá. De acá a Comayo hay más o menos 120 kilómetros, quizás un poco menos ahora. Empezamos a ver dificultades en el acceso a la atención, y también la demanda al principio no era demasiada, no se conocía del servicio. Y bueno, pasó el tiempo y pusimos una sede en Jacobasi, donde Jacobasi actualmente son 3 consultorios funcionando. Y a partir de ahí con PAMI se dio la posibilidad de poder llevar a Marcelo, médico, a atender allá. Empezamos a coordinar con gente de todos lados. Coordinamos con, ahí tuve la posibilidad de gestionar en Pilcanilleu, junto con la gente del centro de jubilados de Pilcanilleu, para poder llevar la atención de PAMI, que era dada por Marcelo, a Pilcanilleu. Me empezaba a pasar de que por ahí moría de ganas de tener contacto con las personas y de por ahí
acercarme un poco a la profesión, si bien soy estudiante de medicina. Me parece que actualmente la atención que se da es Comayo, Jacobasi, en Villa Yanquín, en donde hay atención en la Comisión de Fomento, también está por PAMI, ordenado por PAMI. Acá, si bien lo dice, es que la semana pasada pudimos ir con el consultorio a Río Chico y... ¿cómo se llama este lugar? Neorquinco. Y también fuimos con PAMI a Laguna Blanca. Laguna Blanca es una zona que está a... ¿cuánto es? 40 kilómetros de Comayo más o menos. Es un paraje muy particular. Ahora les quiero contar mi experiencia de Laguna Blanca. Entre Villa Yanquín y Ingeniero Jacobasi hay 240 kilómetros. Eso me parece importante porque por ahí es la extensión que empezó a tomar el consultorio en intentar acercar el sistema a las personas. Eso a mí me encanta porque, o sea, no es... nada es poder asegurar el acceso y acercar lo que podíamos nosotros dar a los lugares y bueno, fue muy significativo y bueno, eso me parece importante contarles. Creo que ahora sí, vamos a pasar al siguiente diapo. Acá era yo intentando hacer el ingreso al mismo tiempo que pintando puertas, al mismo tiempo coordinando con gente y al mismo tiempo intentando habilitar. Él es Marcelo, que les comenté, que es también el socio y cofundador y fundador de los consultorios, y bueno, esto es un pedacito de lo que es hoy el CSIC. Hubieron cuestiones particulares, por ejemplo en Comayo, y es que se habilitó un consultorio en donde nos pedían planos de aguas, en donde no hay en todo el pueblo. Tenemos que hacer los primeros planos de agua para todo el pueblo. Esas son complejidades que uno no se espera y creo que está bueno haber tenido la experiencia para simplemente gestionar, que tiene relación a lo que nos decía hoy Germán de poder gestionar y coordinar y armar redes para poder laburar. A ver qué dice la siguiente diapo. Nada, esto es cuando le podemos contar a la gente que Marcelo iba a ser médico de cabecera y quien quisiera si podía atenderse con él. Esto nos abrió, como les decía hoy, un mundo de posibilidades para poder acercarse a la gente. Y bueno, a partir de esto es que a mí me estaba pasando de que estaba gestionando en el consultorio y veía a la gente pasar por ahí y lo que yo deseo en realidad y me proyecté era poder tener contacto con la gente, poder compartir un momento tan íntimo con otro como es la salud. Es lo que siempre esperé que me podía llegar dar la medicina. Y bueno, a partir de ahí, ya estando en Vilconilleu, me enteré de un señor llamado Luis, que actualmente debe tener unos 85 años, que tiene una neuralgia post-herpética y estaba pasando, analfabeto, estaba pasando por un proceso en donde lo atendían en Itemus, lo atendían en el hospital de Pilja, lo tenían por todos lados y tenía alrededor de 13 medicaciones y a todos se les estaba pasando que el señor no podía leer las cajas de medicación. Y a partir de ahí empecé a tener pequeñas intervenciones que no van estrictamente a la práctica médica, sino como una participación comunitaria, digamos, como siendo parte de la comunidad, intentando hacer algo que tuviera un efecto positivo y quizás pudiera alentar a lo que es la calidad de vida. Ahí empezó el proyecto de los famosos pastilleros. Creo que es la siguiente diapo. Este es el pastillero de Luis, en donde nos organizamos y los médicos tratantes de Luis hicieron este papel que dice las medicaciones, cuándo, cómo. Y ahí sí, yo ya estaba haciendo el ingreso.
venía hacia el ingreso, me iba a la farmacia, buscaba la medicación de Luis y semanalmente armábamos un pastillero. La verdad es que para mí era una excusa para poder empezar a hacer lo que tanto idealicé que me podía llegar a dar la medicina algún día, que era el contacto con la gente de ese lugar. Y bueno, acomodamos su tratamiento en base a las prescripciones médicas que tenía Luis. Hoy en día Luis ha aumentado 10 kilos, está en el pueblo, maneja. Nada, simplemente la única acción quizás fue poder ver su necesidad, tener la capacidad de nada más que escuchar y prestar atención en qué podíamos sumar. A partir de ahí empezamos a armar pastilleros a un montón de personas, identificamos factores de vulnerabilidad como analfabetismo principalmente, falta de contención familiar, la imposibilidad de buscar la medicación en Bariloche, porque en su momento la farmacia de la farmacia de Pilca, que es un botiquín, no tenía convenio con PAMI. Entonces la gente que no tenía la posibilidad de hacer 120 kilómetros de viaje, 60 de ida, 60 de vuelta, se estaba quedando sin medicación. Entonces armó un sistema en donde yo parecía el Chapo porque me volvía llena de medicación, no sé, la verdad. Empezamos a armar pastilleros y a partir de ahí empezamos a coordinar con los agentes sanitarios del hospital de Pilca. Y ahí me di cuenta, rompí mis prejuicios, debo contarles, y desaprendí bastante en el sentido de que no tenía que esperar a ser médica para hacer estas cosas, que es un poco lo que hoy vengo a compartirles, que es como el objetivo de la presentación. Yo moría porque pasen los 6 años y poder tener este espacio, y bueno, me empecé a dar cuenta que no, que gestionando y teniendo estas prácticas tan simples como un pastillero podía empezar a tener su buen impacto en los demás, en nosotros. No sé qué es la siguiente diapo, no me acuerdo. Bueno, mostrarles, este es el centro de jubilados de Pilca y Milleu. Ellas son las 2 jubiladas con las que luego empezamos a coordinar para que armen pastilleros ellas. Hoy en día ellas se encargan de los pastilleros con la prescripción médica y con la medicación. Se juntan y pueden ordenar tratamientos y asegurar un tratamiento, que para nosotros quizás puede ser bastante simple, pero esto ha ordenado un montón de gente. Esta es la Comisión de Fomento de Laguna Blanca, y bueno, y ellos yo los quería poner, ella es agente sanitaria de Laguna Blanca y él también, y ellos es enfermero. Junto con ellos pudimos generar redes y coordinar para poder acercarlo a Marcelo, que en este caso representaba a PAMI, a zonas, a esos lugares. A ver cómo sigue. Tuve la posibilidad de acompañarlo a Marcelo como un rol completamente indefinido. Yo solo quería ir, la verdad. No entendía si iba como estudiante de medicina, si iba como gestora del CSIC, pero bueno, iba muy cautelosa, queriendo evitar involucrarme en situaciones que quizás otros no me iban a permitir. Y resultó que me abrieron las puertas, como se veía en la foto anterior, me esperaban con tortas fritas, mate, un ambiente muy lindo. Y tuve la posibilidad de presenciar varias consultas en Laguna Blanca y observar el contexto, ¿no? Por ejemplo, en Laguna Blanca, simplemente yendo pudimos ver, y Marcelo pudo atender a una paciente que tenía 60 años y su última atención médica fue en tercer grado, y era su último año de educación. Uno lo puede escuchar así nomás, pero si nos ponemos a pensar simplemente en esa sola paciente, bueno, no sabía leer, escribir,
Y las dificultades básicas como no tener por ahí adherencia al tratamiento por una barrera. Y bueno, también nos encontramos con bueno, nos superó básicamente lo que esperábamos encontrar, que eran algunos pacientes que quizás se enteraban que iba Marcelo y a ver qué podíamos hacer, si podíamos empezar a ir a la comisión de fomento. Resultó que fueron 22 personas, un señor caminó 50 kilómetros para poder llegar, familias llegaron en autos compartidos desde Pilquinchó del Limay, que es un paraje que está 30 kilómetros más adentro que Laguna Blanca. Es decir, y bueno, lo que decía la diapo al principio, de que decía que vine porque me enteré que el doctor nos esperaba. Y a mí me conmovió la verdad, porque son lugares en donde las exigencias son mínimas, lamentablemente. Y simplemente, solo por ir, un señor caminó 50 kilómetros, me pareció imposible. Gente que lleva a caballo, contextos muy lindos se empezaron a generar y bueno, se pudieron encuadrar. Marcelo pudo encuadrar un montón de casos que no tenían acceso al sistema, era simplemente eso. Y bueno, a partir de ahí también un espacio muy lindo, porque pude ver cómo estas acciones quizás tenían el efecto de poder asegurar derecho tan básico que todos damos por hecho, que es el acceso a la salud, ¿no? Si bien llevo 2 años de todo lo que les estoy contando, pasó en 2 años, 2 años de gestión, hoy en día podemos decir de que se está asegurando la accesibilidad o acercando un poquitito al sistema a las personas, lo cual a mí creo que es lo que esperaba, que esa niña que ustedes veían ahí, creo que es parte de lo que idealizaba, que me podía llegar a dar la medicina. Muy loco, porque hoy lo estoy pudiendo hacer siendo estudiante de medicina, no siendo médica. Es parte de lo que tuve que luchar conmigo misma, porque, como les decía desde el principio, quizás tenía esto del modelo médico hegemónico y me di cuenta que nada más lejano a la realidad que lo que estábamos haciendo. Bueno, en Laguna Blanca identificamos muchas barreras en la atención, barreras burocráticas, barreras geográficas, o sea, es muy complejo llegar. De hecho, fuimos en verano y no podemos proyectar ir el resto del año, por más que quisiéramos. Bueno, barreras económicas, si bien creo que tuvimos la suerte de poder trabajar junto a PAMI y el dinero no circula en la atención, para la gente representa un gasto enorme poder acercarse a la atención, y lo tenemos en cuenta y estamos constantemente gestionando. Por ejemplo, logramos que vaya el laboratorio LES, no sé si lo conocen, que trabaja acá en el laboratorio acá en Bariloche, a Laguna Blanca. Gente que había tenido su última atención, como les contaba, quizás hace 50 años, se hizo un laboratorio en su paraje, o quizás no tan lejos de su casa, y no significaba por ahí tanto poder acceder a un laboratorio. Y bueno, también estamos constantemente gestionando cosas de poder acercar el sistema a la gente y no querer que la gente haga estos 244 kilómetros que les conté, por ejemplo. No sé qué es la... bueno, reflexiones. Parte de lo que les fui diciendo, de que estoy contenta de haber podido desaprender un montón de cuestiones con esto, de haber podido
primero de haber tenido el privilegio de poder ser parte de esto y haber tenido el espacio y poder hoy en día estar acá y contarles y tener una noción de a futuro poder proyectar cosas junto a la universidad o yo simplemente como estudiante de medicina poder hacer estas cosas para mí es un valor incalculable, sobre todo porque quizás para mí está muy bueno y me hace muy bien, pero entiendo que puede afectar la calidad de vida de otros. Es eso. La verdad es que lo que idealizaba que la medicina podía llegar a ser, por suerte no tenía nada que ver, me fui dando cuenta y hoy estoy pudiendo acercarme de poquito al sistema como integrante de la comunidad, teniendo un rol activo y gestionando un espacio en salud. No sé cómo sigue el power. Esto a mí me encanta, se los leo para mostrarles. Dice, incluir es reconocer el valor y diversidad de cada persona. Incluir es reconocer lo diverso y valorar esta diversidad. Incluir es reconocer y visibilizar, en especial a los que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social. Esto por ahí me parecía importantísimo traerlo porque en estos años de recorrido quizás hubo gente que plantea esto de ay, qué bueno que son, porque van ahí, o como si fuese caridad. Y a mí no me parece nada más lejano que eso, simplemente es un servicio que puede generar accesibilidad a un derecho tan básico como la salud. No es un favor a nadie, no es... Creo que esto es lo mínimo que tendremos que hacer y es parte de incluir y reconocer el valor de todos. Y poder hacer un sistema, quizás acercar el sistema que sea mínimamente más equitativo. Eso. Creo que hasta ahí eso es lo que les quería contar. Y bueno, nuevamente agradecer a todos por venir, me sorprendió, somos un montón. Y me parecía importante contarles esta experiencia y por ahí a mis compañeros alentarlos a por ahí reflexionar las consecuencias que puede llegar a tener lo que hacemos y no hay que esperar para poder tener un rol activo en la comunidad, simplemente esperar hasta tener un título, porque no son actividades médicas las que hice yo, la verdad. Y bueno, eso, compartirles eso. Creo que eso es todo. Ahí está. No sé, una depo más creo que. No. Creo que está.